No quisiera ser la némesis de nadie en este sitio, por eso, si tú crees en esas leyendas de los episodios perdidos embrujados y acostumbras disfrutar de este mundo, quizás esta publicación ni sea para ti. No quiero que me tachen de enemigo público ni me malinterpreten. Odio cuando las personas se quejan de la falta de realismo en el mundo del entretenimiento, y presiento que es normal que los niños crean en Santa Claus, los Reyes Magos o incluso en el Ratón Pérez el mayor tiempo posible, pero esto ya es muy diferente. En los años 80 conocí a un tipo llamado Sid, quien acostumbraba a recortar las viejas cintas VHS. Era algo más que un pasatiempo para él, era prácticamente su vida. Sus padres ganaban más dinero que los míos, por eso, cuando éramos adolescentes y yo trabajaba esclavizada en un restaurante de comida rápida, él no había hecho más que quedarse en casa, recortando y editando cintas, todo el día y toda la noche si él quería. Por supuesto, cuando crecimos y nos hicimos mayores, considero que en ese tiempo todo era más evidente. Pienso que posiblemente él era una persona que pudo haber sufrido algún tipo de autismo, o es probable que fuera una persona con hiperactividad y padecía síndrome de Asperger, pero claro, yo no soy un experto en el tema y tampoco considero que ese haya sido el caso. Esa fue una de las maneras más rápidas que tuve para justificar e interpretar su personalidad, así como su extraña obsesión por el recorte de cintas, porque se los juro, en verdad, no hacía otra cosa en el mundo que no fuera recortar cintas. Todo comienza cuando era niño y sus padres lo dejaron ver Old Yeller. Por alguna razón sus padres estaban de acuerdo con que él viera aquel metraje del Año del Caldo. Si no estás muy familiarizado, es el cuento de un niño y su perro. Espero no tener que dar un spoiler de una película del Año del Caldo, pero al final el niño tiene que sacrificar a su propio perro quien enfermó de rabia. Eso fue algo que a Sid no le gustaba. Su padre fotografiaba y filmaba bodas, por lo cual le mostró a Sid cómo operar algunas máquinas y Sid cortó el final, sustituyéndolo por una escena anterior, más feliz, como si de repente Oliver hubiera quedado mucho mejor. Solía ver la cinta una y otra vez después de eso. Cuando lo conocí en la adolescencia, me hizo ver la película para ver los arreglos que le hizo a la cinta, y lo pude ver aplaudir y fascinarse como un niño con su propio final. No quiero decir que yo haya sido una mala influencia, pero luego de ver el trabajo que hizo, le pregunté si podría hacer eso con otras películas. Quizás mi propósito era adjuntar a una o dos películas alguna que otra escena de desnudos que las actrices o actores nunca hicieron, pero no se preocupen, nunca tuve el valor de preguntarle si realmente haría algo como eso. Solo podía imaginar lo genial que podría haber sido. Sid me dijo que sí, que podría arreglar cualquier película que estuviera a su alcance. En realidad ya lo hizo con algunas otras cintas. Él tenía una copia de la cinta del dibujo animado de los cazafantasmas y no estoy bromeando, en serio, cada fantasma había sido completamente eliminado, la historia no tenía sentido, no hubo continuidad alguna, pero él lo había hecho y me resultaba algo magistral. Me parece que en la época de los quinto HS, esas cosas resultan ser más mágicas de lo que resultaría hoy en día. A medida que pasaba el tiempo con él, le iba dando más valor para que editara más películas, con diversas finalidades, en lugar de suavizar todo el material como él estaba empeñado en hacerlo, yo hice que viera la luz sobre las cosas increíbles que podría realizar. En algún lugar de allá afuera, unos ñoños fanáticos de Star Wars que iban en nuestra escuela tienen las 3 películas perfectamente cortadas y unidades de efectos especiales que harían al mismo George Lucas salir del cine gritando como niña, no te entrometas. Les habíamos cobrado $20 por una única copia, porque éramos unos zopencos. Bueno, todo esto continuó por un tiempo antes de que yo perdiera el interés. Era más un juego para mí que para él. Este es el punto en donde empecé a concentrarme en dirigir mi vida. Tomé la iniciativa de chismear con las chicas de mi localidad, mientras él más se involucraba con el recorte de las cintas. Recuerdo que sus favoritos eran los dibujos animados. Cuando llegaron los Simpson a la televisión americana, se volvió loco. Ahora sus ediciones ya no se enfocaban en arreglar las cosas, sino que las rompía de formas interesantes. Otra de las cosas que quedó en mi mente fue cuando grabó un episodio de MASH y cortó un antiguo metraje de guerra súper sangriento. En el medio de su versión, el campo es bombardeado y los soldados invaden.
dejando muertos a todos. Al final, él trabajó en congelar el rostro de cada miembro del elenco, con los ojos cerrados, invirtió completamente sus intereses y abrazó los que antes le atemorizaban, así como los finales aterradores. Parecía que adoraba las secuencias que te quitan la respiración, seguida de un silencio aterrador, me hacía quedarme ahí congelada, mientras que yo también lo veía. Quizás hayas escuchado hablar de un hombre llamado Bansky, que va creando grafitis interesantes y otras cosas. En cierto momento, él entró a una tienda de música y sustituyó algunos discos de Paris Hilton con sus propias falsificaciones. Bansky no tuvo nada que ver con mi amigo Sid, pero cada 2 semanas solía hablarme que en algunas tiendas o locales de renta de videos lograba infiltrar algunas de sus cintas caseras, cambiaba las versiones originales por las suyas, y entonces comenzaba todo de nuevo, cortando las cintas que había hurtado. Cierta vez, cuando yo no había escuchado hablar sobre él desde hace mucho tiempo, pasé por la casa de sus padres y lo encontré en el garage. Había montado un estudio de cine allí, completo y con una mesa de dibujo. De hecho, estaba animando contenido enteramente nuevo. Yo la verdad quedé fascinada con su habilidad artística, algo que nunca antes había visto, pero también me preocupaba que este sujeto nunca saliera a tomar aire fresco y empiece a actuar normal, como yo. Apenas si levantó la mirada de sus dibujos mientras hablábamos. Le pregunté lo que una amiga le preguntaría a su amigo de confianza: ¿qué diablos está mal contigo? De verdad, amigo, eso ya es una locura, es un trabajo. Disculpa, estoy trabajando. Mi trabajo es tan importante como el de cualquier otra persona, al menos lo estás vendiendo. O solo vas y lo dejas en los anaqueles de las tiendas. ¿Cuánto le está costando todo esto a tus padres? No me importa. Eché una mirada a lo que estaba ilustrando con tanto fervor. Eso es un cuerpo sin cabeza, bailando. Sí, no me puedo equivocar. Esto ya es muy oscuro. Obviamente, ese es el punto. No logro entender lo que pretendes. Esas cintas, pensé que estaban mal, pero con el tiempo entendí la verdad. Las cosas aterradoras son ciertas, los finales felices son mentira. Simplemente continuó dibujando mientras yo estaba allí. El silencio era perturbador. En aquel momento pude sentir el hedor que emanaba de él. No era sudor, era una mezcla entre un trasero sucio y tela empapada de orina. Odio decirlo, pero desistí en aquel momento, ese momento en donde piensas que conoces a alguien lo suficiente, pero piensas, maldita sea, no pensé que al que yo consideraba un amigo llegaría tan lejos. Cuando yo tenía 30 años y volvió a cruzarse en mi camino, estaba en internet, simplemente navegando sin rumbo, cuando me encontré con una serie de leyendas urbanas sobre cintas VHS, películas extrañas recordadas y episodios perdidos. Reconocí una que otra de esas películas, yo misma las había visto con Sid, o había visto mientras mi amigo trabajaba en ellas, cada escena perturbadora, cada toma increíble, y creía en la leyenda, pues estuve en ella. Había otros dibujos de Bob Esponja, episodios de iCarly y cualquier otra cosa. Esos vinieron mucho tiempo después de que yo me alejara de Sid, pero el estilo me era muy familiar, aunque no parecían ser obras del mismo Sid, parecían intentos de copiar y emular su trabajo. Todavía lo hace, por Dios, aquello me quedó en la mente. Llamé al antiguo número de Sid, sin saber a ciencia cierta lo que encontraría allí. Sonó durante algunos minutos, sabía que el intento era imposible, incluso si todavía vivía con sus padres. Era muy poco probable que después de años sigan viviendo en la misma casa. Aún así decidí ir a esa antigua casa, para asegurarme si todavía seguía en aquel garage, cortando cintas o manipulándolas a través de la computadora, o cualquier cosa que estuviera haciendo. Cuando pasé por la casa vi que el jardín estaba rodeado por grandes y voluminosas hierbas, la fachada estaba en ruinas, con la pintura descarapelada alrededor de las persianas, faltaban tejas y los canales llenos de lodo indicaban que ya nadie vivía allí, desde hace un buen rato. Pude ver una nota en la puerta, pero no conseguía leerla desde la calle. Tal vez debería llamar a Sid y preguntarle si ha buscado la ayuda psicológica que necesitaba, la cual yo hasta ese momento me di cuenta de que necesitaba y debería haberle brindado en ese tiempo. Entrando al camino, los faros de mi auto iluminaron la puerta del garage. No tenía ventanas y parecía haber sido vandalizado y habían símbolos grafiteados por algunas pandillas de imbéciles. La nota en la puerta, como era de esperarse,
Era de un banco que ahora era propietario del inmueble. Decía que la invasión estaba fuertemente desaconsejada y que en determinado momento alguien iría a verificar que la casa no estuviera comprometida. Mientras caminaba de vuelta a mi auto, fatigada, sentí que algo me estaba incomodando. Yo sabía que los padres de Sid eran adultos que acostumbraban guardar una llave de reserva debajo de un escalón falso, básicamente porque Sid los había dejado afuera en varias ocasiones. Cuando descubrí la llave, una sensación de escalofrío me hizo estremecer todo el cuerpo. ¿Quién se mudaría y dejaría todo en un lugar como este? La llave era la cosa más obvia, pero los jarrones de las flores y las decoraciones de jardín aún estaban intactas. Una oxidada bicicleta antigua que pertenecía a Sid todavía estaba recargada sobre la casa y había creado gruesas estrías de óxido a lo largo de su revestimiento. Ni siquiera sé lo que me esperaba encontrar, pero usando la llave pude entrar a la casa. El aroma era demasiado fuerte, no era un hedor a podrido, a nada podrido o descompuesto, sino un olor. La verdad no sé si tenga sentido para ti, pero había un olor a electricidad, como el polvo quemado de una lámpara, o un calentador que emite un olor peculiar a metal caliente. Sin embargo, esa podría ser la menor de mis preocupaciones, pues cuando me di cuenta, todo estaba exactamente como lo había dejado en mi visita anterior, todo lo que la familia de Sid parecía haberse congelado en el tiempo. El comedor que casi siempre usábamos a la hora de la comida o la merienda, estaba cubierto de polvo y tenía una rata muerta encima, la cual prácticamente ya se había convertido en polvo. La televisión y esa pantalla de volubles dimensiones, en la cual nos sentábamos para ver las cintas de mi amigo Sid mientras elogiábamos su creatividad, estaba donde siempre, exhibiendo un estruendoso bombardeo de estática en blanco y negro. Mientras caminaba por las habitaciones, la sensación de pánico e incomodidad no hacía más que acrecentarse. Cada parte de mi ser gritaba que corriese sin control. Aún así fui a la habitación de Sid. Estaba vacío y en condiciones precarias. Sus diversas figuras de acción, sus cintas en blanco y montones de cintas de video obsoletas eran damnificados por las filtraciones. Casi me atrevo a llamarlo y a gritar, Sid, y esperar a que estuviera afuera del lugar como si nada. Fui a la habitación de sus papás. Ahí, tumbados en la cama, estaban dos cuerpos. Se habían convertido en polvo, así como la rata. Apenas si pude dar crédito a lo que estaban viendo mis ojos. No solo los cuerpos fueron desintegrados lentamente en aquellos suburbios, sino que nadie había notado su ausencia, nadie los había descubierto antes que yo. Mi mente se llenó de terror y mi corazón no paraba de acelerarse. Las únicas cosas que no se podían mover eran mis pies, que se habían pegado al suelo. No había manera de que los dos fueran a dormir durante la noche y murieran de causas naturales juntos. Sid me confesaba que no le importaban sus padres, y cuando fue la última vez que los vi, no los había visto desde hace días. Quizás pudo haber ocurrido semanas antes de la última semana que hablé con Sid. Cuando finalmente pude salir del cuarto, tomé mi teléfono y llamé al número de emergencias. Sin embargo, cuando lo puse en mi oreja, la interferencia resultó ensordecedora. Arrojando el teléfono cerca de la sala, corrí al teléfono de la cocina, pero era interrumpido por la estática. Intenté con el teléfono de la sala solo para asegurarme. Estática. No fue sino hasta que puse el teléfono en la base que pude escucharla. Música, una melodía muy baja casi inaudible que nunca antes había notado. Parecía alguna canción repetitiva y feliz, acompañada de flautas, quizás trompetas. Seguí la animada melodía hasta la puerta que daba al garage. Presionando mi oído con la superficie de la puerta, pude constatar que la música provenía de ese sitio. Sid. Llamé apenas pudiendo abrir mis helados y entumecidos labios. Sid, ¿estás allí? ¿Estás bien, amigo? Intenté abrir la puerta para comprobar que de alguna forma estaba bloqueada por el otro lado, y digo estaba, porque un golpe salvaje casi destrozó la madera podrida de las bisagras. Dije el nombre de Sid, mientras el polvo se apaciguaba lentamente. A través de la Belvedere, solo podía ver la luz de una pantalla de televisión. Los colores eran vibrantes, azul, verde, amarillo, y luego, pude ver un dibujo animado reproduciéndose en la pantalla. Enseguida, los cables de plata que procedían del propio equipo iban hasta una masa oscura. Tras unos instantes esa masa tomaba forma mientras mis ojos se acostumbraban a la extraña iluminación. Era Sid y había muerto desde hace años, así como sus padres, sentado en una vieja y polvorienta mesa de escritorio.
los cables de animación iban directamente a su cuerpo, y terminaban por desaparecer en lo que alguna vez pudo haber sido piel humana. A través de una pequeña abertura podrida me pareció ver algo más de metal en su interior. Caminé alrededor de Sid con mi mano sobre mi boca, con miedo de vomitar. Su rostro estaba torcido en una hedionda y larga sonrisa y sus órbitas casi vacías parecían felices, rodeadas por líneas de cejas satisfechas. Hola. Escuché una voz inconstante. La voz era optimista, estridente, sonaba muy parecida a la de Sid, pero muy diferente, caricaturesca, como la de un dibujo animado. Volteé hacia la pantalla, la hierba verde, el cielo azul, las flores amarillas y Sid, una caricatura perfecta de él, caminaba a lo largo de un bucle infinito en el fondo utópico del dibujo animado. Me saludó, susurré si era Sid, lo vi y era una versión caricaturizada de él. Volvió su atención sin verme y continuó caminando a través de ese ciclo interminable del mismo fondo. Pasó por un árbol y volvió a pasar el mismo pájaro, cantando alegremente, voló sobre el cielo formando un 8, negué con la cabeza incapaz de comprender el escenario. Nunca debí haberte dejado que salieras de la realidad. Pensé en lo que Sid hizo con sus padres, pensé en cómo el banco vendría en breve y todo eso saldría a la luz. Observé a Sid caminar cerca de 1 hora y media, entonces desconecté el equipo. Por lo que recuerdo, encontré la caja del VHS en una caja de cartón en el jardín delantero de la casa de alguien. Las señales de venta de garage me habían señalado allí, y dado que soy grande encontrando basura vieja y genial sin pagar precios exageradamente altos en sitios web como eBay, esto era más que un juego. Esa caja estaba marcada con 25 centavos de dólar, pero solo para mostrar cuán tacaño podía llegar a ser, tuve que preguntar si cada pieza estaba a 25 centavos o por la caja entera. La pelirroja me lanzó una mirada amenazante, luego su expresión se suavizó. Bueno, esa es la basura que mi exnovio el gilipollas tenía guardada. Pero no me juzguen, yo no soy un idiota. Rebusqué en el recipiente con hedor a moho y ligeramente húmedo, nada parecía de mi atractivo. Podía encontrar alguna que otra figurilla de acción polvorientas y un control de Nintendo con su cable deshilachado. Fue entonces que mi mano encontró un objeto duro y cuadrado, algo parecido a un ladrillo en el fondo de toda esa basura, el video de Sid. Eso es lo que estaba escrito en tono rojo de una cinta blanca de VHS. ¿Qué será esto? ¿Quién en su sano juicio en la actualidad todavía tiene una videograbadora? Lo hice, pero no había razón para que ella lo supiera, no lo sé. Te dije que esa era la basura del cacas. Sid. Pregunté, sin pretender nada con eso. ¿No? ¿Y cómo es eso de tu incumbencia? Te daré un centavo. Metí la mano en el bolsillo y extraje la moneda, solo para ver qué es. La pelirroja se levantó de la silla de jardín con forma de arcoíris que había estado habitando, e irrumpió en mí hasta que casi estábamos nariz con nariz y me quitó la cinta de la mano con un tirón grosero. Del mismo modo, tiró la cinta en el asfalto y pisoteó la cinta con un pisotón de hipopótamo. La metralla de plástico negro se disparó a unos centímetros del pavimento. Es todo tuyo, murmuró, alejándose una vez más. Por unos momentos me quedé parado en un estado de shock. Luego, lentamente, con cuidado, recuperé el triturado del suelo. Gracias por todo, llamé agresivamente y en tono enfurecido a la maldita bruja de la venta de garage. Honestamente pensé que esa cinta de Sid's video podrían ser imágenes de esa misma chica, ya sabes, en una posición algo comprometedora. Fue una posibilidad muy remota, totalmente improbable, pero se me ocurrió que el simple hecho de dejar la cinta allí permitiría que mi orgullo superaría mi interés en el artículo. Además, incluso si no fuera obscenidad pudo ser algo extraño. Yo era alguien que fantaseaba con lo extraño en ese momento. Puse el video a un lado por un tiempo, pensando que en algún momento, cuando no tuviera nada mejor que hacer, vería si había algo positivo de intentar salvarlo. Hay toneladas de cosas innecesarias en mi casa, toneladas de cosas rotas y bizarras, que tengo la intención de llegar algún día. El video quedó en el camino, solo otro desorden en el paraíso de un acaparador. Entonces llegó la noche en que decidí volver a ver una película. Puse la cinta VHS en la videograbadora, la cual conservo desde la infancia, después de haber tomado esas películas, junto con otras cintas, cuando salí de la casa de mis padres mucho antes.
La escena de apertura clásica de la película de tiburones, la acumulación constante, siempre me ha encantado esa película. No fue hasta el final que noté algo extraño. Ya sabes cómo termina, todos sabemos cómo termina. House termina con un tanque de oxígeno en la boca, luego una sola bala detona junto con el malvado tiburón monstruo. No esta vez. Roy Scheider tomó el fatídico disparo y falló. Estuve callado por un segundo mientras mi mente asimilaba este cambio, antes de que pudiera registrar lo que acababa de pasar, que algo imposible había sucedido. Mis ojos ya estaban siguiendo las imágenes en curso. House sacó el tanque de sus fauces con dientes de afeitar. El barco continuaba hundiéndose. El tiburón devoraba a Scheider lentamente, agonizante, y pateó, agitó y gritó al sangriento asesino. No se suponía que debería terminar así, si los segundos antes de que los dientes apretaran y perforaran sus pulmones, solo un gorgoteo sangriento ocurrió después de eso. Richard Dreyfuss salió a la superficie. Oh Dios, Richard dijo enfermo, ya agotado por la terrible experiencia que tuvo anteriormente. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, esa aleta temida cortó las olas y Richard desapareció bajo la superficie. Solo reapareció una vez después de eso, un globo ocular ensangrentado colgando de una herida fresca en el costado de su cara. Con un chapoteo rápido y tranquilo, se fue de nuevo. El video se reprodujo durante minutos y minutos, solo olas brillantes, aguas abiertas, una posibilidad remota de mar vacío, no hubo créditos, ni un tema de cierre, nada. Observé perplejo y aterrorizado hasta que se terminó la cinta y el fuerte rugido de la estática se apoderó de la pantalla. Mis pensamientos iban desde qué demonios, a cómo diablos. Estudié el cassette de House en busca de signos de cualquier cosa, se veía igual que siempre, hasta su misteriosa mancha que marcó su etiqueta desde inicios de la década de los 90s. Alguien debió de haber desconectado la cinta mientras yo estaba afuera. No importaba el cómo ni por qué, especialmente porque esta situación ni siquiera tenía una explicación lógica. Estaba seguro de que tenía que ser así, ya que no había otro motivo o circunstancia de fuerza mayor. Al probar esta teoría regresé al estante que mostraba mi colección de videos, haciendo a un lado el video de Sid, recuperé mi copia del Quinto Elemento, como era de suponerse, sucedió nuevamente, y otra vez la burra al trigo, de nuevo hasta el final. La película es un poco oscura, por lo que explicaré para los que no la han visto. En resumen, un planeta malvado se precipita a la Tierra. Si llega a la Tierra, todos mueren. No debería de sorprenderte que los buenos siempre ganan y los malos pierden. El planeta maligno es detenido antes del impacto, o más bien, lo fue hasta ahora. Cometí el error de ver toda la película hasta el final, esperando ver diferencias en alguna otra parte de la historia. Me metí en la historia y se me olvidó el por qué la estaba analizando hasta que llegó el cambio. El Quinto Elemento, esa luz blanca de la creación, no se activó para nada. El personaje crucial murió de sus heridas, murió en los brazos de Bruce Willis, y mientras él lloraba, el mundo terminó. Primero, el planeta maligno chocó con la Tierra, la película cambió a una toma retraída del impacto, luego se enfocó en diferentes personajes, el elenco principal fue borrado, ya que estaban en la zona cero, fueron reducidos a cenizas, todos los demás personajes, sin importar qué tan relevantes o irrelevantes para la trama, se mostraban ardiendo hasta la muerte con detalles sangrientos. Azafatas con vestimentas extrañas y policías con armaduras gritaron cuando la trazola de calor abrasadora golpeaba sus cadáveres contra el devastado paisaje de la era espacial. Observé nuevamente hasta que se acabó la cinta, mientras la Tierra misma era hecha trizas. Más o menos fue lo mismo con cada cinta que probé. Alguien terminó muriendo con replay por exposición al ácido. Batman, la versión de Tim Burton, se cerró en la cara de Bruce Wayne, el letal Joker, quien tuerce su rostro en una sonrisa pálida. Película tras película, mal final tras mal final, todo fue lo mismo. Incluso los programas de televisión y los conciertos que grabé en mi juventud fueron alterados. Un espectáculo de Metallica en los años 90 cerró con el kiosco del foro colapsando en el grupo. La audiencia, huyendo de la carnicería, se pisoteó en una pasta carmesí. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de lo que probablemente pudiste captar. El video de
Silenciosamente, con el mismo cuidado con el que recogí la cinta rota, la saqué del estante y comencé a tocar la superficie agrietada. De alguna manera, sabía que ese extraño artefacto era el causante de todo lo que atestigué anteriormente con mis cintas. Trabajando meticulosamente, pegué los pedazos que pude y grabé el resto. Al final, me quedé con una cinta VHS, increíblemente fea pero funcional. Bueno Sid, le dije a nadie en particular, vamos a ver de qué se trata todo esto. Fue una caricatura, una extraña caricatura, todo el tiempo era un personaje de dibujos animados caminando por todo un bucle infinito de paisajes, la misma escena idéntica se repetía por todas partes, aunque bueno, eso no es cierto después de todo. De vez en cuando había un parpadeo de estática o un giro horizontal provocado por el daño tuvo un efecto raro en la escena, Sid saltaría, y no como lo haría otro personaje caricaturizado, sino que sorprendido, sus pequeños zapatos marrones abandonaron el suelo de los dibujos animados, cuando la pantalla giraba de repente, parecía tambalearse como si estuviera inestable, sin embargo, nada parecía deprimirlo, ya que el hombrecillo seguía caminando luego de cada sacudida. ¿Eres o no eres Sid? Pregunté nuevamente dirigiéndome a nadie. Ahora fui yo quien saltó cuando el hombre se detuvo en seco, se volteó para mirarme fijamente y me saludó alegremente. Hola. Llegó una vocecita alegre de los altavoces de mi televisor. Los siguientes días los pasé en una bruma de morbosa curiosidad. Desenterré todas las películas que poseía, cintas VHS, DVD, cualquier cosa. También puse algunos discos de música, solo para ver qué pasaba. Me di cuenta de que dejar los discos y las películas al lado de la cinta rota tenía el mismo efecto en todos los ámbitos. Shaun of the Dead era un poco menos divertido cuando él y su novia tenían las gargantas destrozadas por las horrendas hordas de zombies. Sin embargo, la música permanecía completamente sin cambios, lo que se sintió algo decepcionante. Es absurdo pensar que me sentí timado cuando no encontré ningún efecto allí. El video más extraño tenía que ser un DVD de Dora la Exploradora que recogía en una tienda de segunda mano. Pensé que Sid, si ese era el niño en el paraíso infinito, podría tener otro efecto impresionante en otra caricatura. Nunca había visto a Dora la Exploradora antes de esa noche, pero me aseguré de ver cada episodio hasta el final para saber lo suficiente como para detectar pequeños ajustes. Imaginen cuando me di cuenta que esos ajustes se dieron a destacar como un pulgar adolorido. Aparentemente, la serie gira en torno a unas situaciones de vida o muerte en las que Dora recurrirá a la audiencia y les preguntará a los niños qué debe hacer. Las voces de los niños gritan la respuesta como buenos y pequeños Stepford Raps y Dora continúa en sus locas búsquedas. Esta vez, sin embargo, no se encontró ayuda. Dora colgaba del borde de un acantilado y miró hacia la cámara imaginaria. ¿Cómo puedo salir de esta repisa? Ella preguntó, no hubo respuesta, ella miraba fijamente, fuera de la pantalla, su expresión nunca cambiaba de esa breve sonrisa. ¿Cómo puedo salir de esta repisa? Preguntó de nuevo, no más frenética de lo que había estado antes. ¿Cómo puedo salir de esta repisa? Algunos de sus dedos comenzaban a aflojarse cuando la fatiga alcanzaba su pequeña figura. ¿Cómo puedo salir de esta repisa? ¿Cómo puedo salir? Sus manos se estaban deslizando, ella cayó como una piedra, su expresión permanecía tranquila, insípida, mientras las imágenes la seguían hasta el fin del valle rocoso. Allí, aterrizó con un brusco salto y se quedó quieta. El resto del DVD más allá de ese episodio se vio afectado con la misma claridad. Cada episodio siguiente consistió en un cambio de fondos y una mirada de animales salvajes que caminaban en la pantalla, se paraban tenuemente y luego se alejaban. No había personaje principal, no había Dora. Tengo que decir que mirando hacia atrás me siento casi privilegiado de haber visto el episodio en donde Jerry se cae desde la ventana de su apartamento y aterriza directamente en George. Del mismo modo, ver una versión de Buscando a Nemo donde Nemo nunca nació y su padre se suicida fue realmente intrigante. Parece que los peces lo pasan mal con ese tipo de cosas, pero se las arregló. Para su información, Breaking Bad es una experiencia totalmente diferente cuando Walter y Jesse son asesinados horriblemente al final del primer episodio.
Quiero decir que el mundo está muy feliz a partir de entonces, pero por desgracia todos los personajes encontraron su propio fin desafortunadamente. En la cuarta temporada era solo una serie de juegos vacantes y Gus dirigía un restaurante de pollo hasta que murió gritando en un repentino expendio de grasa. Estaba disfrutando de eso, llámame como quieras, piensa lo que se te dé la gana, pero pensé que me había topado con algo especial, ese hallazgo barato de algo invaluable que toda mi vida estuve buscando. Aún así, quería ver más, saber más, pero ¿qué más puedo hacer? ¿De qué otra forma podría poner a prueba los efectos de esta cinta tan curiosa y divertida? Estaba revisando mi guía de televisión cuando me di cuenta de cuál sería mi próximo paso. Sleepy Hollow, un nuevo espectáculo de fantasía y terror, se estrenaría esa misma noche. Quité el reproductor de DVD y lo reemplacé con el VCR una vez más. Luego puse el video de Sid en la máquina. Presioné grabar y en eso, mi mente junto con mi tensión arterial y mi corazón se aceleraron mientras que la pequeña luz roja parpadeaba, grabando sobre el ambiente tranquilo de Sid. No podía esperar para ver lo que iba a pasar en ese momento. Claro, todo terminaría, pero es posible que descubra algún nuevo truco que tal vez pudiera hacer. La pantalla parpadeó, una fugaz explosión de estática interrumpió el espectáculo. Pudo haber sido el video, o simplemente una falla en el servicio de televisión por cable. Parpadeó, en poco tiempo, estaba sentado frente a una luz estroboscópica violenta de caos. Escuché un silbido, los personajes de la película fueron fusilados, sacrificados, decapitados, y no estaba seguro si eso es lo que debía de suceder, o era algo que debería cambiar en vivo, justo enfrente de mis ojos. Luego, los personajes que habían sido asesinados comenzaron a aparecer nuevamente, solo para perecer destinos mucho más horripilantes y crueles. Los personajes tropezaron en la pantalla con miembros faltantes, agujeros enormes en sus torsos, cabezas rasgadas y huesos expuestos. Nunca fue lo mismo dos veces que la presentación de diapositivas repugnantes se desarrolló ante mí. Finalmente, cuando no pude soportar más el repugnante desastre sin sentido, la pantalla se cortó en negro. Aunque la habitación estaba relativamente oscura, un escalofrío me invadió al notar que no había reflejo en la pantalla. Inclinándome hacia adelante en el sofá, escogí un pequeño punto blanco en la pantalla oscura. Era como si todo lo que quedaba era un píxel cuando todo había desaparecido en la nada. La luz creció. Pronto, pude descubrir una figura tenuemente en un cuadro brillante y palpitante a su lado. A medida que la figura se acercaba, ese resplandor difuso iluminaba su silueta. Sus pies flotaban alejados del suelo, o la oscuridad donde estaría el suelo. Sus extremidades parecían nudosas y retorcidas, como las de un cadáver. La cabeza de la figura se inclinó hacia un lado y el cuadrado de luz que viajaba con él parece flotar solo unos centímetros a su lado. La figura se detuvo, ya que solo ocupaba la totalidad de la pantalla. El cuadrado reluciente parecía mostrar su propio espacio contenido de estática. Pensando que era claramente el momento de eliminar el video de Sid y deshacerme de él, encendí la lámpara a mi lado. Tan pronto como la luz llenó la habitación, también iluminó la figura en la pantalla. Era como si esa luz hubiera atravesado el cristal de la televisión, y hubiera arrojado un rayo inmediato horrible a través de esa cara miserable, carcomida, reseca, boca dentada retraída en una sonrisa post-mortem. Ahora podía distinguir el objeto con el que había llegado. Otro televisor, sus carnes saliendo del cuerpo del cadáver. Su pantalla ahora mostraba la imagen que yo estaba viendo, un cadáver más pequeño, una televisión más pequeña, y en esa pantalla, otra fea pantalla de la sombría vista. El cadáver levitando levantó una mano fétida y marchita, la piel de su brazo crujía y se rasgaba al hacerlo, su boca sin embargo no se movía.